Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio favorito para todo lo relacionado con las telenovelas turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, déjenme darles una cálida bienvenida. Y si son de los que nos acompañan siempre, gracias por su apoyo incondicional. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, del amor prohibido. Pero no cualquier amor prohibido, sino uno con el cliché favorito de muchos, la tórrida relación entre jefe y empleada. Y para hacerlo aún más emocionante vamos a imaginar una telenovela turca de 15 capítulos con un final feliz. Sí, lo escucharon bien, final feliz garantizado. Así que prepárense para un viaje lleno de drama, romance, miradas robadas y momentos prohibidos. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido emocionante preparado para ustedes. Y ahora sí, comencemos. Imaginemos nuestra telenovela. La llamaremos El secreto del atardecer. Nuestra protagonista es Elif, una joven inteligente, ambiciosa y con un talento innato para el diseño gráfico. Acaba de ser contratada en una prestigiosa agencia de publicidad en Estambul, dirigida por el carismático y poderoso Demir. Demir, por su parte, es un hombre en la cima del éxito. Es guapo, inteligente y un líder nato, pero detrás de su fachada de hombre de negocios implacable, esconde un corazón solitario y una profunda necesidad de conexión. El primer encuentro entre Elif y Demir es eléctrico. Ella llega tarde a su primer día debido a un atasco monumental en Estambul, y se topa literalmente con Demir en la entrada de la agencia. Sus miradas se cruzan y por un instante el tiempo parece detenerse. Él queda prendado de su belleza natural y su torpeza adorable, mientras que ella se siente atraída por su aura de poder y su mirada penetrante. Durante los primeros episodios, la tensión entre Elif y Demir es palpable. Se miran a escondidas durante las reuniones, se cruzan accidentalmente en el pasillo y comparten conversaciones incómodas en el ascensor. Elif admira la inteligencia y la visión de Demir, mientras que él se siente fascinado por su pasión y su creatividad. Pero la diferencia de estatus es un obstáculo insuperable. Demir está comprometido con una mujer de su clase, Aylin, una socialité superficial y ambiciosa que solo está interesada en su dinero y su posición. Además, una relación entre jefe y empleada está mal vista en la empresa y podría poner en peligro sus carreras. A pesar de las dificultades, Elif y Demir no pueden negar la atracción que sienten el uno por el otro. Comienzan a trabajar juntos en un proyecto importante, lo que les permite pasar más tiempo juntos y conocerse mejor. Durante estas largas jornadas laborales, comparten secretos, sueños y miedos. Descubren que tienen mucho en común, a pesar de sus diferencias sociales. En el episodio 5, la tensión llega a su punto máximo durante un viaje de negocios a Capadocia. Después de una larga y agotadora jornada, Elif y Demir comparten una copa de vino en la terraza del hotel, contemplando el impresionante paisaje de los globos aerostáticos al amanecer. En un momento de vulnerabilidad, ambos confiesan sus sentimientos el uno al otro. El beso que sigue es apasionado e inevitable. A partir de este momento, Elif y Demir comienzan una relación clandestina. Se encuentran a escondidas en lugares secretos, intercambian mensajes de texto a altas horas de la noche y se roban momentos fugaces de intimidad en la oficina. Viven en constante temor de ser descubiertos, pero la pasión que sienten el uno por el otro es demasiado fuerte para resistirse. Pero por supuesto, toda relación prohibida tiene sus consecuencias. Aylin, la prometida de Demir, comienza a sospechar de la relación entre él y Elif. Contrata a un detective privado para que los siga y descubre su secreto. En el episodio 10, Aylin confronta a Demir y a Elif en medio de una fiesta de la empresa. La escena es dramática y humillante. Aylin revela la relación secreta frente a todos los invitados, dejando a Elif devastada y a Demir en una situación comprometida. Elif decide renunciar a su trabajo para evitar más escándalos. Se siente culpable por haber roto el compromiso de Demir y por haber puesto en peligro su carrera. Demir, por su parte, se siente culpable por haber lastimado a Elif y por haber traicionado la confianza de Aylin. Después de la explosión, Demir se enfrenta a una crisis personal y profesional. Pierde el apoyo de su familia y de sus amigos, y su reputación se ve seriamente dañada. Se da cuenta de que ha estado viviendo una vida vacía y superficial, y que necesita hacer un cambio radical.
En los siguientes episodios, vemos a Demir luchar por recuperar el amor de Elif y por reconstruir su vida. Se separa de Aylin y le confiesa a su familia que está enamorado de Elif. Al principio su familia se opone a la relación, pero poco a poco comienzan a aceptar a Elif y a verla como una persona digna de su amor. Demir busca a Elif y le suplica que le dé una segunda oportunidad. Le promete que cambiará su vida por ella y que luchará por su amor contra viento y marea. Elif, aunque todavía dolida y desconfiada, no puede negar sus sentimientos por Demir. En el episodio 14 Elif le da a Demir una segunda oportunidad. Deciden comenzar una nueva vida juntos, lejos de los prejuicios y las expectativas sociales. Se mudan a una pequeña casa en la costa y comienzan un negocio propio de diseño gráfico. Finalmente en el episodio 15 el gran final, vemos a Elif y a Demir casándose en una ceremonia íntima en la playa, rodeados de sus seres queridos. Han superado todos los obstáculos y han demostrado que el amor verdadero puede conquistar cualquier cosa. Demir ha renunciado a la dirección de la agencia para poder llevar una vida más tranquila junto a Elif. Ahora trabajan juntos en un estudio de diseño en la costa, rodeados de belleza y armonía. La última escena los muestra caminando de la mano por la playa al atardecer, felices y enamorados. Un final feliz como prometimos. Y ahí lo tienen, una telenovela turca de 15 capítulos llena de romance, drama y, lo más importante, un final feliz. ¿Qué les pareció la historia? ¿Les gustaría ver esta telenovela hecha realidad? Bueno, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia de amor prohibido tanto como yo disfruté creándola. Resumiendo, vimos cómo Elif y Demir desafían las convenciones sociales y los obstáculos personales para encontrar el amor verdadero. Una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que vale la pena luchar por él. Muchas gracias por acompañarme hoy. Significa muchísimo para mí que dediquen su tiempo a ver mis vídeos. Espero que este vídeo los haya entretenido y les haya sacado una sonrisa. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué cambiarían? ¿Qué tipo de telenovelas turcas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido emocionante para ustedes. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.